Mi nombre es Juan Pablo Orbel Uriaga, estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Facultad Jurídica Social y Administrativa de la carrera de Derecho. El día de hoy les voy a hablar sobre los fundamentos teóricos y también sobre la aplicación constitucional en el Ecuador. Para entrar en contexto, vamos a hablar sobre los estados de excepción, que es una herramienta que permite al Estado responder a situaciones extraordinarias como guerras, catástrofes naturales o crisis sanitarias, cuando la normalidad jurídica no es suficiente. En Ecuador, su uso ha sido frecuente, lo que ha generado debates sobre sus límites, control y posible abuso. El objetivo de este análisis es responder a una pregunta fundamental. ¿Cómo puede el Estado actuar con eficacia en una crisis sin violar los derechos fundamentales ni destruir el Estado de Derecho? Bueno, según la jurista Liliana González Becerra, nos dice que el estado de excepción es una figura jurídica excepcional que permite al Poder Ejecutivo suspender temporalmente ciertos derechos para proteger la seguridad del Estado y la población. Pero no significa que el presidente pueda hacer lo que quiera. Su aplicación debe basarse en tres principios esenciales, que es la necesidad, que solo se aplica cuando no hay otra opción, la proporcionalidad, que son las medidas que deben ser adecuadas a la gravedad del problema, y la temporalidad, que deben durar solo el tiempo estrictamente necesario. Entonces, en Ecuador, la Constitución del 2008 regula los estados de excepción en los artículos 164 y 166. Establece que el presidente puede decretar por causas específicas, como anteriormente mencionado, guerra, catástrofes naturales o crisis interna, pero su decisión está sujeta al control judicial y legislativo. El decreto de excepción debe justificar la causa, indicar las medidas adoptadas, definir su duración y respetar los derechos que no pueden suspenderse, como la vida, la prohibición de la tortura. En otras palabras, el estado de excepción no suspende la Constitución, sino que crea una juridicidad extraordinaria temporal para restaurar el orden. Entonces, Carl Smith nos dice que soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Entonces, él entendía esta figura como una muestra de poder absoluto del gobernante. Sin embargo, el filósofo Giorgio Agamben advierte que el abuso de esta figura puede convertir la excepción en una forma permanente de gobierno, lo que destruía el Estado de Derecho. Por eso autores modernos como Becerra promueven una visión equilibrada, donde la excepción se usa solo para proteger la democracia y no para debilitarla. Entonces, en Ecuador, la Corte Constitucional cumple con un papel esencial. Ella revisa todos los decretos de excepción y puede declarar constitucionales si cumplen los requisitos o inconstitucionales si se abusa de esta figura o si las medidas son excesivas. Esto que garantiza que el presidente no actúe fuera de la ley y protege los derechos de los ciudadanos. A pesar de que los avances persisten, problemas, algunos decretos se justifican de forma vaga. Hay poca redacción de cuantos posterior. O sea, hay poca rendición de cuantos posterior. Que quiere decir que el uso frecuente de esta figura puede normalizar la excepcionalidad. Por ello es necesario fortalecer la cultura constitucional y fomentar una ciudadanía crítica que exija respeto a los derechos humanos e incluso en tiempos de crisis. Entonces, para concluir, podemos decir que el estado de excepción no debe ser sinónimo de arbitrariedad, sino que es una herramienta de defensa institucional que no debe abusar del poder. Debe aplicarse con responsabilidad, respetando los límites legales y éticos. Ecuador ha avanzado hacia un modelo constitucional y garantista, donde la autoridad puede actuar en crisis, pero siempre bajo la vigencia de la ley y la justicia. Entonces, el verdadero desafío de un Estado constitucional no es evitar la crisis, sino afrontar sin destruir los principios democráticos. Un país fuerte no es aquel que decreta muchos estados de excepción,
sino el que logra superar la crisis respetando el derecho y la dignidad humana. Gracias.